Gracias. Y no quedará mucho más para decir que gracias en el día de hoy. El grupo, el proceso, la representación, empezar a pensar en días como hoy, en aquella Copa América 2019, en todo lo que ha atravesado este equipo, este plantel, este propio seleccionado argentino para poder llegar a lo que de antemano parecía imposible: jugar 2 finales del mundo de manera consecutiva y estar verdaderamente cerca de lograr un bicampeonato. Bueno, eso lo hizo Argentina y en el día de hoy acaba de perder bien 1-0 contra España en la final de la Copa del Mundo, pero yo creo que no queda nada más que decir gracias, y por eso arranco este video de esta manera, porque había algo que ya habíamos dicho y habíamos marcado, y quiero volver a hacer hincapié en lo mismo. En el último partido, en aquella victoria gloriosa e histórica contra Inglaterra en semifinales, esta selección argentina es la mejor que alguna vez ha jugado en territorio argentino. Y obviamente hoy lo podremos debatir porque el fútbol no sabe de verdades absolutas y todo es debatible. Yo creo que este equipo de Scaloni ya es la mejor selección y el mejor proceso en la historia, pero lo que sí es, sin debate y sin ningún tipo de dudas, es la selección más querida de la historia. Y en un país, en una sociedad donde hay tanta grieta, donde pocas veces nos ponemos de acuerdo, que nos hayamos reencontrado alrededor de esta selección, yo creo que es algo digno de agradecer. Pocos han representado a esta camiseta y a esta bandera como estos jugadores que habían repetido el núcleo de Qatar 2022 hacia el Mundial 2026 y hoy prácticamente los mismos jugaron otra final del mundo. Y no lo vamos a mirar de costado, o sí, hoy nos va a tocar otra vez mirarla de costado, pero España es el grandísimo ganador que tiene la Copa del Mundo 2026. Ha sido el mejor equipo en el día de hoy, lo venía haciendo en las últimas semanas del Mundial, la había ganado con creces y dominando a Francia, y hoy fue partido de uno solo. Hoy jugó solamente España. Hoy España vapuleó a Argentina, realmente. Yo no recuerdo una final tan dispareja desde lo futbolístico. Era un partido de pares, claro está, pero España lo jugó como lo que era, España lo controló como lo que es, y España lo ganó también como lo que es, con un seleccionado enorme, con un proceso impresionante también y con un grandísimo entrenador. España es el campeón del mundo 2026 y obviamente es el video que a todos nos dolería grabar y es el análisis que a todos nos duele hacer, porque además de perder, Argentina lo jugó verdaderamente mal. España controló, superó y le ganó con altura, con creces y siendo mucho mejor equipo que una Argentina que hoy futbolísticamente dejó una imagen apática. Ahora, de corazón, en materia representativa, gracias señores, realmente muchas gracias. Parecía imposible imaginarnos esta situación después de la Copa América 2011 o propio después del Mundial de Brasil 2014. Realmente gracias, no hay nada que reprochar. Y obviamente habrá un análisis largo, prolongado, con mucho dolor también, por haber sentido que Argentina estuvo cerca. Y hoy creo que va a ser, si bien obviamente nos vamos a meter en lo analítico, en lo futbolístico, en lo táctico, en lo que nutre realmente, en lo que le da vida a este canal de YouTube, yo creo que hay muchos en los que, o muchos argumentos o muchos criterios en los que podríamos hoy no caer en el análisis futbolístico, porque España además, y vamos a hablar mal y pronto, de manera sincera, lo bailó a Argentina. Hoy fue una final absolutamente dispareja. Yo no recuerdo en Copas del Mundo haber visto un partido tan disparejo como el de España y Argentina en el día de hoy. España fue avasallante, España fue un equipazo, realmente, vapuleó a la Argentina. Y es cierto que España tuvo un mal que tuvo durante toda la Copa del Mundo, y es no ser tan efectivo como me imagino yo le gustaría. España controló todos los partidos del Mundial, y lo dijimos contra Francia, controló a Austria, controló a Bélgica, controló a Portugal, controló a Francia y hoy también controló a Argentina. Y España podría haber ganado varios de estos partidos de manera mucho más holgada de los que realmente los ganó. Para la cantidad que produce España, queda corto el resultado. Y si tuviésemos que hablar como argentinos, creo que España le hizo precio a la Argentina hoy en la final. Porque el resultado fue de 1-0 con un gol agónico, sufrido. Como se ganan las finales, ninguna final termina en goleada salvo excepciones, y hoy volvió a estar claramente demostrado. Con ese gol tardío de Ferran Torres, pisando ya el segundo tiempo del alargue, España le gana 1-0 a Argentina, pero el desarrollo y el panorama futbolístico fue de goleada. España fue mucho mejor equipo que Argentina, y Argentina no solamente que tuvo un mal partido, donde le pasó de todo, expulsiones, lesionados, ya nos vamos a meter ahí, pero se sintió menos. Argentina se sintió menos que España en el día de hoy. Y yo creo que lo único que podemos reprochar del día de hoy es esa actitud futbolística. Porque claro,
uno mira el partido, uno mira el planteo, a Argentina no le salió absolutamente nada y ahora nos vamos a meter ahí. Y en materia de proceso, yo creo que este va a ser un análisis largo porque habrá mucho para decir. Ahora, si tuviésemos que hablar del proceso y de la representación argentina en esta Copa del Mundo, no hay reproches algunos. Yo creo que no va a haber ni una cabeza que se asome como para poder reprochar la grandeza y la trascendencia también, que no es lo mismo que la grandeza, de este enorme seleccionado argentino. Que si hay algo que ha logrado es ganarle la pelea al tiempo, y si hay algo más que ha logrado, además de ganarle la pelea al tiempo, es trascender desde lo social. Pocos lo consiguen, realmente, pocos lo consiguen. Y Argentina en esta materia y en este seleccionado de Scaloni realmente lo ha logrado. Y yo creo que ahí son palabras mayores. Dicho esto, si hay algo que le podemos reprochar al seleccionado en el día de hoy, y esto es absolutamente futbolístico, porque España es un gran equipo, porque España hoy lo ha demostrado y creo que es no el justo, el justísimo ganador de este Mundial 2026. Hoy fue el mejor de la final, fue el mejor de las semifinales, fue el mejor de los de cuartos. Bueno, algún reproche en la fase de grupos, pero que con los movimientos de La Fuente, de la inclusión de Porro, de Cucurella también, que jugó siempre, de Fabián Ruiz en lugar de Pedri, bancarlo a Mikel Oyarzabal cuando parecía que no la tocaba, Olmo, que no arrancó jugando de titular el Mundial, lo terminó y además para mí jugando muy bien. Más allá de todo eso, el rival siempre juega y eso es parte del análisis. Ahora, desde la intención futbolística, Argentina hoy fue menos que España y yo creo que eso es quizás lo que más dolor genera, porque yo estoy absolutamente en contra de la frase que dice las finales no se juegan, se ganan. Y yo creo que hoy ha demostrado esta final entre España y la Argentina que las finales primero se juegan y después se ganan. Porque España la jugó y España puso las condiciones, y España pobló la mitad de la cancha, España controló el partido, se jugó la final como quiso España, en el medio, por fuera, en las gambetas, en los cambios de ritmo y en las situaciones y en la estadística de la posesión de la pelota. Y Argentina, que la quiso ganar pero sin jugar, la terminó perdiendo. Yo creo que hoy Argentina no tuvo la intención de jugar, o por lo menos si es que tuvo la intención, que obviamente creo que la tuvo, no le terminó saliendo. Argentina no le salió hacerse cargo y hacerse dueño del fútbol, si es que en algún momento quiso hacerlo. Y eso no le salió porque le pasó de todo, porque tuvo un expulsado, porque tuvo 2 lesionados, y porque enfrente hubo un enorme equipo que se hizo cargo y dueño de la final. Y es justo el resultado, o si tuviese que ser injusto, lo es por la cantidad de goles que podría haber convertido España. No sé si para goleada, pero le costó mucho poder romper con el 0 argentino. Y el 0 argentino se estiró solamente porque tuvo valor, porque tuvo amor propio y porque hoy respondió el Dibu Martínez. España fue muy superior a Argentina, mucho más que un 1-0. Y yo creo que ahí se marca la rotura de esa antigua frase: las finales no se ganan, primero se juegan. Y España la jugó y luego la ganó. Y obviamente me quiero meter a hablar del 11 argentino, de un dibujo táctico que realmente marca para mí un partido que no estuvo mal planteado desde el arranque, que es cierto no salió, y yo creo que el partido se explica por ahí. Hoy a Argentina no le salió absolutamente nada. Argentina quiso jugar de una manera, con una España protagonista. Yo creo que todos sabíamos de antemano que España iba a ser un equipo controlador, porque lo había sido durante todo el Mundial y contra todos sus rivales. Ahora, hoy en la mitad de la cancha Argentina jugó Enzo Fernández como volante central, que no tuvo un buen partido y se terminó yendo expulsado. Hoy jugó McAllister hacia su izquierda, que tampoco tuvo un buen partido, aunque haya sido lo más parejo de la mitad de la cancha. Y hoy volvimos a ver a un cabizbajo Rodrigo de Paul. Además a Argentina le expulsan a Enzo Fernández, como dijimos, y además se lesiona a Lisandro Martínez en el primer tiempo, y además después se lesiona el Cuti Romero. Hoy a Argentina le pasó de todo. De todo, enfrente hubo un gran rival y hay que partir de esa base, que tuvo la pelota, que la controló y que se hizo cargo y dueño del partido. Y mirando lo propio, a Argentina no le salió nada porque no fluyó en la mitad de la cancha, porque nunca pudo ganar los duelos en ese lugar, porque no lo pudo encontrar ni a Messi ni a Julián Álvarez, porque individualmente Argentina tuvo un mal partido en casi todas las líneas, con algunos para destacar, claro está, pero con prácticamente los más importantes en la construcción del fútbol, con un rendimiento por debajo de los 5 puntos. Y además con los lesionados Lisandro Martínez, con los lesionados el Cuti Romero, con la expulsión de Enzo Fernández también. Argentina pierde un partido sensible porque se enfrentó a un rival que verdaderamente lo controló y lo dominó, lo hizo sentir chiquito. Y más allá de eso, porque hoy no le salió nada, porque lo propio además fue negativo. No tuvo esas propias armas a las que acudir para poder revertir el resultado. Y hoy, cuando parecía que la situación no iba a llegar a buen puerto y España seguía controlando la pelota y no se podía encontrar con el primero, ahora nos vamos a meter con el detalle de lo futbolístico.
no encontró respuestas. Argentina no encontró respuestas para cambiar el panorama del partido. Argentina que lo intentó por momentos, tratar de sacarle un poco la pelota. Creo que esa es la explicación del cambio de Paredes. Poder mejorar en la mitad de la cancha, lugar tan importante para Argentina y para España. Tuvo 5 minutos en el complemento en donde Argentina creció, en donde Argentina jugó un poquito mejor, algunos metros más adelante. Parecía que podía llegar a complicar un poco más a España. Y se volvió a apagar. Y se volvió a apagar porque el control y el dominio español fue avasallante. Y ahí es donde yo por lo menos encuentro el primer problema, o el primer gran dolor, mejor dicho, de lo que significa esta final argentina. No haber podido encontrar las soluciones y las respuestas en lo propio, porque entró Paredes y no cambió el panorama del encuentro, porque estuvieron McAllister, Enzo Fernández y De Paul y no se pudieron adueñar, y los que entraron del banco, Molina por ejemplo, los forzados Otamendi y Facundo Medina, no Nahuel, que ingresó para mí bien, no pudieron cambiar el panorama y el desarrollo del encuentro. Argentina con lo propio, que lo había hecho llegar hasta acá, lamentablemente hoy no pudo cambiar el panorama y el desarrollo de un partido que siempre estuvo a favor de España. Y perdónenme por esta desprolijidad, han sido, y vuelvo a decir lo mismo que en el partido con Inglaterra, fueron muchísimas horas de aire y hoy la verdad es que también muchísimo dolor. Yo creo que había mucha ilusión del lado argentino de poder, no digo terminar un ciclo, pero poder capitalizarlo de la manera que todos hubiésemos querido, que era ganar otra Copa del Mundo, meterte en la línea de los 4, poder hablar de un Messi bicampeón y que obviamente, bueno, si Messi se tenía que ir, que sea con 2 copas. Y no, Argentina no ha podido cumplir con ese deseo. Y aún así lo primero que me sale decir es gracias por la demostración de jerarquía y de valor que ha tenido este plantel. Pero ahora nos vamos a meter ahí también. Argentina jugaba con una línea de 4 que no salía de memoria porque el arquero era el mismo, pero hoy jugó Montiel. Para mí Montiel hoy jugó un buen partido. Y el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel creo que se le atribuye y se debe pura y exclusivamente a algo físico. Yo creo que Montiel salió porque físicamente no estaba para jugar los 90 minutos. Esa probablemente haya sido la explicación de por qué todos los partidos entró desde el banco de los suplentes. Aún el de Jordania, que ese lugar lo ocuparon entre Ezequiel Palacios y el propio Cholito Simeone. Yo creo que Montiel no estaba al 100 desde lo físico y por eso sale en lugar de Molina. Ahora, el primer problema, volvemos a hacer hincapié en lo mismo, Argentina se lo encuentra en la saga central. No porque hayan hecho un mal partido, de hecho, yo creo que, y ya leía varios, para mí el mundial de Lisandro Martínez y del Cuti Romero son extraordinarios. Buenos mundiales, en líneas generales, con algunos errores, claro, ese centro contra Egipto, por ejemplo, responsabilidad de la saga central, algunos que otros momentos, en algunos que otros partidos, seguramente habrá, contra Inglaterra hay responsabilidad de la saga central, por ejemplo, aunque haya sido una buena generación con ese movimiento de Kane. Para mí Lisandro Martínez y el Cuti Romero entran en un podio argentino al que hoy puede también entrar Tagliafico, que hoy ha hecho un enorme partido. Para mí Tagliafico fue el mejor de todos los que hoy han jugado en Argentina. De los 17, 11 más 6 que entraron del banco de los suplentes, Tagliafico fue el mejor. El partido de Tagliafico fue perfecto. Y al igual que concluimos en Rusia 2018, cuando habían estado pocos a la altura de las circunstancias, Tagliafico había sido uno de ellos. Cuando en Qatar 2022 no jugaba siempre de titular y juega una final en Lusail para sacarse el sombrero contra Francia, siempre en las adversidades, Tagliafico aprueba. Tagliafico es un jugador que tiene el escudo argentino tatuado en el pecho. Realmente juega como lo que es un lateral de altura, de jerarquía, de fiar. Y en un fútbol argentino en el que no abundan los laterales y en el que de hecho ha sido uno de los grandes problemas de la Argentina, Nicolás Tagliafico debe ser un ejemplo a seguir. Y debe ser adoptado por Banfield, por Independiente, por todos los clubes del fútbol argentino, porque Tagliafico ya es, si no el lateral izquierdo más histórico en la historia del seleccionado nacional, anda por el segundo o el tercer puesto. Tagliafico debe ser un ejemplo de lo futbolístico, de lo táctico, porque lo entiende como pocos. Además creo que va a ser un enorme entrenador el día que no juegue más. Desde la personalidad y el carácter, de cómo se representa al seleccionado argentino y de lo que implica ese concepto de argentinidad que lo tenemos bien marcado y lo encontramos en esta selección por montones y en Nicolás Tagliafico también. Y en el liderazgo también. A la hora de liderar una defensa que se había quedado sin sus mejores jugadores o sin esa saga central tan confiable, Nicolás Tagliafico fue uno de los líderes defensivos de Argentina. Y uno de los que fue para adelante, y uno de los que se hizo cargo de la marca de Yamal, y uno de los que siempre estuvo para poder recibir y para salir jugando cuando el partido estaba 0-0 y Argentina lo intentaba. Tagliafico hoy jugó un partido para sacarle una foto y para mostrarlo en las inferiores de todos los clubes a lo largo y ancho de la República Argentina.
Eso fue Nicolás Tagliafico en el día de hoy. Y obviamente pasamos por una saga central donde Argentina ha encontrado dos de los grandes errores y malas fortunas, porque Lisandro Martínez y Romero, vuelvo a decir lo mismo, de los mejores del Mundial, hoy lesionados los dos, y a vos te toca jugar una final del mundo donde mostraste tu peor versión en toda la Copa del Mundo, y me animo a decir en todo el proceso de Lionel Scaloni. Quizás hoy haya sido o el peor partido o en el que peor la pasó, el que más lo dominaron, más lo controlaron, eso seguro. Y además tuviste la mala suerte de que te expulsen un jugador, no suele pasar, eso fue Enzo Fernández, bien expulsado, debatible la primera amarilla, estoy de acuerdo con Scaloni, no así la segunda, y sabiendo que tenía amarilla quizás debió tener alguna que otra cautela. Es muy fácil decirlo desde acá, no he jugado nunca una final del mundo a 200.000 millones de revoluciones como lo estaba haciendo Enzo Fernández, y la mala fortuna de las lesiones musculares de Lisandro y de el Cuti Romero. España, que iba a salir a proponer desde la pelota, obviamente, lo había hecho durante toda la Copa del Mundo. España con la pelota es un equipo que da gusto, porque Rodri juega bárbaro, porque Fabián Ruiz es un socio ideal, Dani Olmo ocupa los espacios y genera movimientos, para mí que lo de Oyarzabal, que también genera más espacios y los ocupa y además tiene más movimientos. Bueno, España es un equipazo, pero además, más allá de la tenencia y de la posesión de la pelota, que lo hace bárbaro, y antes de meternos a hablar y a destacar a España, porque obviamente habrá muchísimo para hablar y para destacar del seleccionado español, Argentina iba a tratar de trabajar esa presión española, teniendo y saliendo jugando por debajo, porque España es un equipo que, además de jugar muy bien en la posesión de la pelota, presiona muy bien. Hay una frase utilizada por varios de los seleccionadores y de los integrantes del cuerpo técnico de Luis de la Fuente para hacer explicación y uso de la contrapresión española. No es perder la pelota, sino es cómo la perdés. Y España la pierde bien, la pelota. A la hora de perderla, España la pierde bien. ¿Y qué significa perder la pelota bien? Cuando parece que perder la pelota es una mala noticia. Tener muchos jugadores para presionar tras pérdida, estar bien posicionado para no dejar espacio y no quedar mal parado, siempre estar ordenado aún ante la posibilidad de perder la pelota. Y algo que para mí hoy le ha servido para ganar el partido y para poder dejar exhausto a la Argentina es lo rápido que recupera las pelotas, y eso es obviamente la consecuencia y el producto de la enorme presión, del enorme trabajo de Luis de la Fuente y de la enorme presión española. España recuperaba rapidísimo la pelota, Argentina no la tenía nunca, y en las pocas que la tenía además había decidido mal. Había decidido mal porque, al igual que, si bien es cierto que trabajaba o trataba de atraer a España para soltar con alguna pelota larga, de hecho en el primer tiempo las más claras habían sido con pelotazos, una para buscar a Nico González por la izquierda, la otra larga del Dibu Martínez para buscar a Julián Álvarez, que ambas dos casi terminan en una chance de peligro. Argentina casi no pateó el arco en el día de hoy, eso marca también el dolor y lo reprochable que puede llegar a ser el partido futbolístico de Argentina en el día de hoy. No el proceso, no lo espiritual, no el amor propio, nada de todo eso, sino netamente lo futbolístico, que creo que es lo más debatible de la cuestión en el día de hoy. Yo creo que Argentina hoy en la mitad de la cancha tenía la intención de arriesgar poco, como lo había hecho contra Inglaterra, pases seguros, pases cortos, transiciones lentas, y solamente arriesgar e ir para adelante cuando la jugada realmente le invita, cuando ese rival da ese paso hacia adelante y deja un espacio que puede llegar a atacar a un delantero mío. Pero hoy ha tenido individualmente y en la mitad de la cancha un mal partido de Enzo Fernández, un flojo partido de Alexis McAllister, otro reprobable partido de Rodrigo de Paul, y hoy lo de Nico González con pelota y futbolísticamente hablando no funcionó tampoco. Y es decir, si Argentina tenía esa intención de arriesgar poco, pero cuando arriesgaba lo hacía con contundencia, hoy con malos partidos en la materia individual, donde se resume el fútbol, porque vos tenés un buen día y podés ganar un partido, y vos tenés un mal día y lo podés perder. Argentina hoy tuvo un muy mal día y lo perdió. Ahí es donde se queda demostrado y se demuestra que Argentina no pudo llevar a cabo su plan en ninguna medida. Argentina cuando arriesgaba se equivocaba, Argentina que arriesgaba poco, además cuando arriesgaba se equivocaba. Fue un partido impreciso de los volantes centrales, fue poco el recorrido con pelota de Polo, pocas las conexiones entre los jugadores en la mitad de la cancha y Messi, poca de esa sociedad que habíamos visto en el partido contra Inglaterra de Enzo Fernández y de Lionel Messi, que había sido el tercer circuito de pases más utilizado por Argentina en los 90 minutos contra Inglaterra. Y hoy lo de Nico González, que tenía una explicación, que tenía una razón de ser bien marcada en la mitad de la cancha, que era el retroceso sobre la presencia de Lamine Yamal, no enteramente sobre Lamine Yamal para marcar a Lamine Yamal, sino para cortar ese circuito de pases. Fíjense que cuando España tenía la pelota en salida, que lo hacía muy bien además, lo ha hecho muy bien durante toda la Copa del Mundo, e intentaba Nico González tapar ese circuito de pase para que la conexión y la sociedad de Pedro Porro y de Lamine Yamal nunca coexista, nunca se lleve a cabo. Y yo creo que ahí estuvo la intención de González, que, repito, para mí
Sin pelota no lo hizo mal, para mí tuvo un partido inteligente, sensato, conciso, en ese error y en esa función de tapar el pase de Porro y la conexión de Porro con Lamine Yamal. Eso lo hizo bien, cada vez que España llevaba la pelota a ese lugar, Nico González no retrocedía con Yamal ni daba un paso hacia adelante para presionar a Porro, sino que se ocupaba de cortar ese circuito de pase. Yo creo que eso lo hizo bien. Ahora, el problema estaba en que Argentina no había ganado nunca la mitad de la cancha, nunca había tenido la pelota en los primeros 45 minutos, y además España estaba controlando ese lugar, y ofensivamente Nico González no había dado las soluciones que podría haber dado con una pelota larga por ese lugar. Por eso el cambio de Paredes era absolutamente lógico y previsible. Aún así, los primeros 5 minutos del complemento, con un Paredes que había jugado y que se había hecho dueño de la mitad de la cancha en los últimos partidos, Argentina empieza a dar un pasito hacia adelante. La presencia de Paredes lo mejora a Argentina en el segundo tiempo durante 5 minutos. Y después el panorama volvió a ser exactamente igual que en el primer tiempo. Una tendencia española, un control absoluto, una Argentina replegada y una España muy protagonista. El ingreso de Paredes, que no sé si fue el mejor, pero tampoco para mí fue el peor, comete un error grosero que es esa amonestación absolutamente evitable, y tranquilamente se podría haber quedado Argentina con 9 jugadores, porque si buscás y se hilás fino, a Paredes lo podrían haber echado. Bueno, lo echaron cuando terminó el partido por agarrarse con Eric García y con Pablo Gavi, pero asunto aparte. Paredes para mí entró con una función y con una intención bien marcada, la logró hacer en los primeros 5, 6, 7 como mucho minutos del complemento, y después no la pudo hacer más. España recuperó la tendencia natural del partido, que era el dominio, la posesión, los movimientos y el protagonismo. España fue protagonista siempre, del minuto 0 al minuto 120 largos que se jugaron en el partido en Nueva York, en MetLife. España fue siempre el dominador, siempre el protagonista del encuentro. Y hablemos un poco de esa España, antes de pasar a dar algunas conclusiones, a hablar de Messi. Llevamos 22 minutos aproximadamente de video y me quedan 1000 cosas más para decir. Nunca hago esto en el medio, de hecho nunca lo hago en general, pero quizás sea un buen momento para agradecer. Más allá del plantel argentino, de lo que ha sido la Copa del Mundo, el canal ha crecido mucho durante el Mundial, ha sido una apuesta grande, también una inversión. Estoy muy conforme con lo que hemos podido analizar durante toda la Copa del Mundo, y si te gusta el video, si te ha gustado el contenido, no solamente te quiero pedir que te suscribas, porque eso sería banal, aunque es cierto que me ayudás. Quiero pedirte que me lo digas, que si esto te interesa, que si esto te convence, que si esto te gusta, que si llegaste hasta acá, comentámelo, contámelo, decímelo, y decime qué pensás también. Yo creo que el debate, que lo hemos perdido en las redes sociales, se construye y se enriquece cuando es de a dos. Y si vos me contás lo que pensás, yo probablemente pueda pensar mejor y formar una mejor opinión. España fue el mejor equipo en materia total de la Copa del Mundo. Yo creo que todos vamos a coincidir en eso. Con un arquero que lo han buscado poco en general, pero lo han encontrado. España termina el Mundial con 2 récords absolutos. Es el campeón del mundo con menos goles recibidos en la historia. Uno solo, se lo hizo Bélgica en cuarto de final, nadie más le ha convertido. Italia con 2 era el campeón del mundo con menos goles recibidos. Alemania 2006 en aquellos penales contra Francia en Berlín. Ahora termina siendo Nueva York, España, Unai Simón. Esa trieja entre una España también histórica. Bueno, una España histórica en 3 ocasiones, me corrijo. Unai Simón ya es el récord de más cantidad de minutos sin recibir goles en la historia de los mundiales. Y además lo es con un récord invicto avasallante. 38 partidos de España consecutivos sin perder. Ya es la racha más larga de la historia. Eran los 36 de Argentina, que los perdió contra Arabia, los 37 de Italia entre el 2018 y el 2021, y los ahora 38 de España. Es un equipo que es superador. Y además podríamos estar horas hablando de la identidad española, de lo que implica la llegada de Luis de la Fuente, con un trabajo en las formativas tremendo. De los 26 jugadores, un montón han pasado por los campeonatos de España sub-19, sub-21, el plata en Tokio 2020, el oro en París 2024. La mayoría de los jugadores que conforman la lista de 26 se han pasado por la mano de la Fuente en sus formativas. Eso dice mucho. Y además ha recuperado la identidad, con el tiki-taka de la mitad de la cancha, no igual, distinto de aquel, pero casi igual, pero con la fricción, la velocidad, la vehemencia, el cambio de ritmo de los extremos, que España lo incorporó en este Mundial. Pero más allá de lo estructural y de lo que ya hemos hablado en la previa de una transmisión larguísima que por fuerte salió a la perfección en la pantalla de Deportes al Taco, Rodri ha jugado un partido y un Mundial extraordinario, lo ha hecho realmente de maravilla, se equivoca poco y nada. Rodri no se equivoca nunca. Yo miraba el partido y esperaba un error de Rodri que nunca llegó. Con los pases impecable, en la salida extraordinario, a la hora de posicionarse siempre bien parado. Rodri es superador.
Rodri es superador y está bien dado el premio del mejor jugador del torneo. Podría haber sido para Messi, claro está, si Messi hubiese ganado el Mundial, probablemente hubiese ganado ese premio. Ahora, está muy bien dado ese premio, es para la inteligencia de Rodri, para la perseverancia de España también. Rodri es para España una identidad, un estandarte, y lo ha demostrado en una final absolutamente a la altura de las circunstancias. Y con un socio perfecto, Fabián Ruiz. Cuando Pedri se soltó, cuando Pedri no estuvo bien, perdón, Fabián Ruiz entró para poder apaciguar esa situación. Y hoy Pedri, que había tenido un mal mundial, ingresó y para mí jugó los mejores minutos en esta Copa del Mundo. Hoy se vio un Pedri mucho más parecido al del Barça. Un Lamine Yamal reducido por la presencia de Tagliafico, que obviamente propone y ya genera una preocupación de antemano. Tiene 1 contra 1, tiene velocidad, tiene desequilibrio. No ha sido el Lamine Yamal del Barcelona. Claro está, se ha enfrentado a un Tagliafico absolutamente figura. Pero yo creo que pasa por Olmo y por Mikel Oyarzabal. Los movimientos, las rotaciones, la presión, la intensidad. Todo eso lo ponen el 10 español y el 21 español. El 21 que se además encontró con su faceta goleadora. En esta Copa del Mundo fue protagonista como goleador. Dani Olmo no tanto, un poquito más como asistidor, pero más como generador de espacios y de movimientos. Ahí España ha controlado y ha mejorado a la Argentina, que no entendió bien nunca cómo tomarlo. En los primeros minutos del partido lo intentó con Alexis McAllister, luego lo hizo con Enzo Fernández, que era el volante central, que hoy volvió a jugar de 5 como en aquel Mundial de Qatar 2022 y para mí no lo hizo bien lamentablemente, y aunque me hubiese encantado ver a aquel Gardelito de Qatar 2022, hoy no fue ese Enzo Fernández. Y para mí a Argentina le costó tomarlo, porque Julián Álvarez se hacía cargo de Rodri, o por lo menos se posicionaba en ese lugar. A veces trepaba quizás un poquito más a Alexis McAllister, que estaba más pendiente a ese marcaje de Lamine Yamal. Si Lamine Yamal recostaba hacia adentro, ahí estaba McAllister para hacer también la cobertura. Si iba para atrás, estaba Nico González. Para mí a Lamine Yamal lo controló bien Argentina, más que nada en el primer tiempo. Y Enzo Fernández, entre Enzo y Alexis, que podrían haber tomado a Dani Olmo en más de un pasaje del partido, no lo encontró. Y ahí estuvo también el problema. Hay una enorme generación constante, además de movimientos, de rotaciones, de sorpresas que tiene España y que no tuvo la Argentina, que lo hizo ser el equipo dominador. Repetimos, la presión y la contrapresión para poder recuperar rápido la pelota y que siempre sea dominio español. Ahí hay una clave. Los movimientos y las combinaciones. Hay otra clave, claramente, para estar constantemente a modo de sorpresa y haberle en muchísima posesión de la pelota, generado muchas chances de peligro a la Argentina en los 120 minutos que jugamos. Ahí claramente hay otra clave. Y después el enorme partido de manera individual, que es algo que no tuvo Argentina. Jugó bien Rodri, jugó bien Olmo, jugó bien Oyarzabal, jugó bien Fabián Ruiz, han jugado bien los laterales, a pesar de no haber podido ni asistir ni convertir, como nos acostumbraron en el Mundial. Han sido un buen partido de Porro y de Cucurella, y de la vereda de enfrente, del lado argentino, no sucedió nada de todo eso. En materia individual, Argentina fue deficiente, no tuvo sus mejores versiones, se le lesionaron los dos zagueros centrales, lo expulsaron a Enzo Fernández, que además no tuvo una buena final. McAllister no fue protagonista, tampoco lo hizo con pelota González, a pesar de ya haber explicado su función sin pelota, y tampoco De Paul. Será un problema, o por lo menos un dolor, me imagino yo, para Lautaro Martínez haber seguido de un mundial en donde había hecho un gol tan importante hace unos días contra Inglaterra, sin haber podido sumar minutos. Hoy podemos llegar a debatir o no las modificaciones. Yo creo que Argentina jugó contra las cuerdas todo el partido y eso no resiste análisis realmente, porque el cambio de Montiel y Molina, bueno, Molina no entró bien, pero Montiel estaba tocado, estaba lesionado. El cambio de Simeone era lógico. El cambio de Paredes lo pedía a gritos el partido. Y tuviste a dos lesionados en la saga central. Es decir, no había mucho más movimiento para hacer. Y después obviamente entra Senesi por Julián Álvarez en lo que le produce a Argentina quedar sin delanteros para volver a salir a buscar el partido una vez que convirtió ese gol Ferran Torres. Gracias a ese gol Ferran Torres, para mí termina sacándose la mufa, la yeta, como decimos acá en Argentina. Lo había buscado durante todo el Mundial, no lo había encontrado. Hoy lo encontró en el gol probablemente más importante de su carrera y de una generación española también. Y hay que hablar de Messi. Hay que hablar de Messi y acá voy a pedir paciencia, voy a pedir cautela. A mí se me juega algo muy importante. Yo me considero un hincha de la selección argentina, a pesar de que soy muy hincha de mi club. Yo me considero un amante de lo futurístico, de lo táctico, por eso trato de traerlo a colación en este canal. Ahora, nada me interpela más como la presencia y la grandeza de Messi. Y yo, de vuelta, y al igual que al plantel argentino, quiero mirar a la cámara como si él me estuviese escuchando y decirle que le agradezco por haber jugado en la Argentina durante tantos años, pero yendo puntualmente a lo de hoy para dejar en claro algo que para mí es muy importante. Yo creo que la grandeza de Messi se explica en sus goles convertidos, en sus asistencias, en sus títulos, en su liderazgo. Ahora, Messi
gracias por no sacarte la medalla. Gracias por ese gesto de honor y de valentía, de grandeza, por mirar al público argentino que hoy pagó fortunas para estar en la final en Nueva York y para que se te caigan las lágrimas con la medalla del segundo puesto en el pecho. Eso es grandeza, porque las lágrimas con el parche de campeón del mundo en el pecho las tiene cualquiera. Las lágrimas mirando a los ojos al público argentino con la medalla de plata colgada en el pecho no la tiene cualquiera. Y en un fútbol en donde estamos acostumbrados a que el segundo se la saque, no valore el segundo puesto, yo creo que Argentina debe valorar este segundo puesto. No por el hecho de ser segundo, no voy a caer en la dulzura de decir Argentina es el segundo mejor equipo del mundo. No me pasa por ahí. Yo creo que este segundo puesto no deja de ser un final para una historia de amor que ha sido este proceso de Lionel Scaloni, que tanto lo ha sufrido, que tanto lo ha tenido que trabajar y que tanto se ha tenido que arremangar para poder jugar 2 finales del mundo consecutivas, algo que ellos hicieron fáciles, pero créanme que no lo es. Y gracias, en serio gracias por haberte colgado la medalla de plata en el pecho y mirar al público argentino con ese honor y esa grandeza, esa honestidad, ese ejemplo, ese trabajo. Bueno, todo eso tiene que ser quizás de los grandes pilares de la selección argentina de aquí al futuro y también de la sociedad argentina. No sé si va a ser con vos, Messi, no sé si va a ser con vos. Ojalá, si me preguntás a mí, que sea de manera infinita con vos, que sea para siempre con el 10 que diga el nombre Messi. Ahora, si no es con vos, gracias por dejar bien en alto la bandera argentina. Primero que nada, yo creo que eso está claro. Una selección que es enorme, enorme realmente, y que la pudiste agrandar todavía más. Más allá de eso, gracias por el ejemplo, gracias por la grandeza, gracias por el honor, gracias por la valentía. Por ahí pasa la trascendencia. Un título, un subcampeonato, una medalla de bronce, lo tiene cualquiera. La trascendencia y el éxito pasa realmente por el mensaje, por lo que dejas. Y Messi deja mucho, créanme que Messi deja mucho. Con la última imagen de Messi colgada la bandera, la medalla de plata, encima del parche de campeón del mundo de Qatar 2022, Messi deja un mensaje que ojalá sea capitalizado por los formadores que trabajan en AFA, por el cuerpo técnico, que quede o que venga, no me voy a meter en la futurología, y realmente también por todo lo que esté detrás, por gobiernos, por dirigentes, por formadores, por futuros futbolistas también, que todo ese mensaje sea capitalizado y sea absorbido. Esta selección argentina nos enseñó mucho y ahora es nuestro trabajo, a modo de agradecimiento por tanta grandeza, poder capitalizarlo, poder acentuarlo en la sociedad argentina y empezar a construir en base al escalonismo. Hoy nació el escalonismo, créanme que hoy nació un escalonismo que antes no existía, que salió de la nada porque somos una sociedad de una grieta insoportable, insufrible, y en tanto menotismo y bilardismo, hoy nació el escalonismo. Hoy, en una derrota, y no porque haya sido un proceso perdedor, absolutamente todo lo contrario, hoy nació el escalonismo. Y no sé si el escalonismo va a seguir en materia individual, no sé si Scaloni va a seguir siendo el técnico de la selección argentina, ojalá que lo sea. Ahora, el escalonismo es perdurable. El ejemplo del escalonismo, la grandeza, el trabajo, la reivindicación de la nuestra, la reivindicación constante de lo nuestro, de nuestros valores, del potrero, del fútbol argentino. Eso es el escalonismo. El escalonismo tiene que ser la bandera argentina, sea o no sea con Lionel Scaloni al mando. Bueno, realmente me queda poco por decir y poco por agradecer en 35 minutos de reacción. Lo único que quiero decir y con lo que quiero concluir es que la selección argentina va a competir más allá de Messi. En los mundiales empezaremos a hablar del centenario, habrán pasado 100 años en la historia de los mundiales. Argentina en los últimos 48, si dividimos la historia que tenemos en dos, ha jugado 6 finales del mundo, de las cuales ha ganado 3. De 1978, proceso exitoso de César Luis Menotti, pasando por Bilardo y por Scaloni, Argentina jugó 6 finales, de las cuales ganó 3. Nadie ha jugado más que Argentina en este proceso, en estos tiempos, ni Alemania, que jugó 5, ni Brasil, que jugó 3, ni Italia, que también jugó un par, y Francia, que también es la nueva moda de la trascendencia. Ni tampoco nadie ha ganado más. Nadie ha ganado 3 mundiales del 78 hasta la actualidad. Argentina es un seleccionado enorme. Enorme en su proceso, enorme en su identidad, enorme en su trayectoria, enorme en su amor propio, enorme en su autoestima y enorme en su historia, en la nuestra, que fue reivindicada en esta Copa del Mundo, en el bilardismo, el menotismo, el escalonismo que nace en el día de hoy. Argentina
Es una selección enorme y ojalá que siga jugando Messi muchos años más. Ojalá que lo haga. Ahora, si no lo hace, Argentina va a competir igual. Quédense tranquilos. Tuvimos al mejor una vez, fue Diego Armando Maradona. Tuvimos al mejor 2 veces, fue Lionel Messi. No me importa cuál fue mejor. Eso será opinión mía y de ustedes. Lo bueno y lo cierto es que tuvimos al mejor 2 veces casi seguidas. Entonces, hablar de que Argentina no va a competir al término de la carrera profesional y como futbolista de la selección de Messi es desconocer la historia argentina. Realmente es desconocerla. Es desconocer y desprestigiar a un plantel y a un equipo y a un seleccionado y a un país que ha competido de esta manera los últimos 48 años de mundiales, desde la formación de Menotti en el 74, de la selección como prioridad. Nadie ha ganado más que Argentina, y es también desconocer la historia de un seleccionado que tuvo en 2 y hasta en 3 oportunidades, contando a Di Stéfano, que jugó poco en el seleccionado, al mejor de todos los tiempos. Señores, gracias, de verdad. Termina una cobertura histórica para mí, me estoy quedando sin batería en la computadora, termina algo que nunca hubiese imaginado ni en mis mejores sueños, terminando en Deportea en diciembre del año 2024. Gracias de verdad a ustedes por lo que han acompañado al canal, a todos los que me han acompañado a mí desde lo personal, al seleccionado argentino por todo lo que ha generado y todo lo que me ha hecho sentir a mí, que además de ser un periodista soy un chico que ha crecido viendo a Messi y que es su principal y único ídolo. Gracias, de verdad, a todos. Me hubiese encantado que sea con otro tono y con otro resultado. El resultado dice que España es el campeón del mundo, que le ganó 1-0 la final a la Argentina y que además es merecidamente, porque fue el mejor equipo en la final, el único que realmente la jugó para ganar y el mejor equipo durante el Mundial. Pero gracias por este mes que quedará atesorado en mí para absolutamente siempre. Muchas gracias, eso fue todo. Será la última vez que escuchemos esta música mundialista para luego volver a los análisis habituales, Boca, River, la sumatoria y la inclusión de Real Madrid y Barcelona. Los dejo con lo que significan algunos de los videos de estas coberturas mundialistas. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias por ver y por acompañar. Y nos reencontramos como siempre en próximos videos. Muchas gracias y esto fue la Copa del Mundo 2026. España campeón, felicitaciones al mejor equipo que ha tenido la Copa del Mundo. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.